Muchas gracias, señor Martínez. A continuación, en nombre del Grupo Unidos Podemos, tiene la palabra el señor López Uralde. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Joaquín Nieto, por su intervención y por su aportación. Desgraciadamente, hoy mismo conocíamos un nuevo documento, un nuevo informe sobre los impactos del cambio climático en Europa, donde habla de un aumento de las regiones áridas, de las regiones secas, de un 30% en los próximos años. Es decir, que precisamente nuestra región, la región mediterránea, donde se ubica gran parte de la península ibérica, pues se va a ver gravemente afectada. Lo digo porque, a pesar de que ha hecho usted un recorrido muy certero sobre el trabajo internacional en la lucha contra el cambio climático desde el año 92, lo cierto es que nos da la sensación de que, desgraciadamente, la acción no acompaña a la retórica, ¿no? Y tenemos, en ese sentido, los datos que desde el año que en el año 2017, a pesar de una cierta estabilización de las emisiones, pues nuevamente volvieron a aumentar las emisiones globales de gases de efecto invernadero, con lo cual no estamos, desgraciadamente, en la senda de frenar el cambio climático a día de hoy, ¿no? En ese sentido, pues lógicamente, nuestra reacción es de preocupación, porque si con todo el esfuerzo que se está haciendo pues no se produce esa reducción de emisiones, pues verdaderamente hay motivos para estar preocupado, ¿no? Lo relativo al empleo, nuevamente, pues su intervención ha sido muy interesante, especialmente en dos aspectos, ¿no? Hay un aspecto que yo creo que se trata demasiado poco o del que se habla demasiado poco, que es el impacto en la destrucción de empleo que supone el agravamiento del cambio climático, ¿no? Se ha referido usted a diversos sectores, el sector de la agricultura, el sector de la pesca, tantos sectores donde el empleo se está destruyendo simplemente porque bueno, pues el cambio climático destruye la capacidad para generar trabajo, ¿no? Creo que es efectivamente el informe Stern es significativo, pero creo que sobre eso no se ha incidido lo suficiente, porque siempre que debatimos sobre cambio climático y empleo, al final, al menos en nuestro país, pues el debate se reduce fundamentalmente a un aspecto que yo considero que es muy parcial, que es el aspecto del empleo que se perderá en el sector del carbón, ¿no? Es decir, que fundamentalmente al final nos pasamos la vida discutiendo sobre un aspecto muy parcial y al mismo tiempo pues usted ha dado unas cifras verdaderamente brutales del aumento de refugiados climáticos, de la cantidad de empleo que se pierde, de la economía que se destruye a causa del cambio climático. Y aquí seguimos pues un poco en lo mismo, ¿no? Y lo mismo cuando habla usted de transformación, ¿no? Evidentemente, la transformación de empleos es clara, los datos son evidentes. El número de empleos que se generan por kilovatio producido en el marco de las energías renovables es mucho mayor que el que se genera con cualquier otra tecnología. Eso es así, eso es una realidad. De hecho, debido a decisiones políticas incorrectas, en España se perdieron, según Comisiones Obreras, unos 60.000 empleos directos en el campo de las energías renovables, que desgraciadamente se perdieron en silencio, sin el ruido que se ha hecho en otros ámbitos, ¿no? Pero por centrar la cuestión a la realidad española, lo cierto es que aquí tenemos algunos y algunas tenemos un planteamiento de que esa transición energética pasa por el cierre bastante urgente de las centrales térmicas de carbón y las centrales nucleares, ¿no? De hecho, nosotros pues consideramos, como lo han considerado diversos informes, como el informe que elaboró el IIT para Greenpeace, o el informe del Observatorio Crítico de la Energía, o el reciente informe de la Fundación Renovables, que es posible prescindir del carbón y de las nucleares y al mismo tiempo hacer frente, sin aumentos de coste razonable de la energía, a la generación energética, ¿no? Bueno, todo esto, evidentemente, haciendo, como usted muy bien ha indicado, es imprescindible una transición justa de, aquellos sectores que serían perdedores, ¿no? Pero en este sentido me gustaría, por ello, plantearle una serie de preguntas
En concreto, sobre la posición, no le voy a preguntar sobre España, porque ya me hago cargo que usted, pues, como representante de una organización internacional, pues tendrá que hablar de políticas internacionales, pero sí me gustaría saber cuál es el planteamiento de la OIT ante la decisión de un grupo de países de todo el mundo que se concretó en la última cumbre de Bonn de comprometerse a la eliminación del carbón en el año 2030. Si tienen ustedes, digamos, algunas propuestas y trabajan con esos países de cara a esa transición justa de la que hablan, ¿considera que España podría unirse a ese grupo de países o debería unirse? Es decir, en definitiva, es evidente, hay un consenso grande en que prescindir del carbón es una de las claves para hacer una política, realmente una transición energética realmente eficiente y realmente hacia una energía más limpia, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta que yo le hago es si la OIT tiene un posicionamiento al respecto, si va a acompañar ese proceso, si puede acompañarlo, si puede apoyar en ideas, en propuestas, en alternativas para la generación de empleo en esas comarcas que se verían afectadas, porque creo que es una de las claves en este momento, una de las claves reales del debate de cambio climático, es decir, uno de los elementos que está de alguna manera pues frenando el que este proceso pueda ir más rápido, ¿no? Digo en España y digo en el resto del mundo, porque es algo que está ocurriendo pues en otros países europeos como Alemania, Polonia, etcétera, Estados Unidos. Es un debate que está ahí y me gustaría saber su posicionamiento. Muchas gracias, señor presidente, y perdone porque me haya alargado un poquito. No, ya que estamos también alargando el tiempo de las comparecencias, es lógico que algunos